El tema para este día es hagamos bien. Ese es el tema de este día, hagamos bien. Es el tema que yo quiero tratar en esta ocasión. Y la parábola del buen samaritano se encuentra a partir del versículo 30. O sea, Lucas capítulo 10, verso 30 hasta el 37 es donde se encuentra la parábola del buen samaritano. Y cuando nosotros leímos esta parábola, la parábola del buen samaritano, vemos allí que subieron un sacerdote y subió un levita. Un sacerdote, aquel que ministraba la palabra en el templo en Jerusalén. El levita, hijo de la tribu de Leví, que fueron los que fueron designados para servir, para hacer el servicio en el templo. O sea, cuidar del templo, hacer el servicio, eran líderes y pertenecían a la tribu de Leví. Y los dos pasaron, vieron a aquel hombre golpeado, herido, y ninguno hizo nada, sino que siguieron su camino. Estaban muy ocupados, estaban muy metidos en muchas situaciones y no tenían tiempo, o simplemente no tenían un espíritu de compasión. Porque a veces el hecho de que una persona esté en un liderazgo no le da a usted la capacidad de ver las necesidades de la gente. Eso es un ministerio, hermanos, el ver las necesidades. Más allá, muchas veces uno llegar a un hogar y la persona decirle todo está bien, pero usted sabe que usted está mirando que son la 1 de la tarde y allí no se ha encendido ni siquiera un café, donde la persona le dice, usted quiere un poquito de agua, usted sabe, porque si le está brindando agua es porque no hay nada más. Y así, o sea que hay mucho más que nosotros podemos ver cuando nosotros vamos a un hogar o vemos una necesidad en la gente. Hay una escritura que ha llamado mi atención y es en Gálatas capítulo 6, el versículo 10. Usted la puede buscar y de ahí yo saqué el tema de esta escritura, o sea, el tema que nosotros vamos a estar tratando en este día. Pero quiero decirle que todos ustedes pueden participar de este tema porque me gusta que la gente participe. Cuando se da un estudio bíblico, usted puede preguntar y usted puede opinar también, porque a veces la gente tiene diferentes visiones. Y es Gálatas 6:10, es un solo versículo y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese usted que esta escritura dice, en cuanto tengamos oportunidad. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido nosotros de hacerle el bien a alguien, de ayudar a alguien? Y dice, hagamos bien mucho, mayormente a los de la familia de la fe. Mi pregunta es, ¿qué es hacer bien? ¿Qué es hacer bien? ¿Qué es el bien, hermanos? ¿Qué usted entiende por el bien? ¿Qué es hacerle bien a alguien? ¿Qué es el bien? La hermana Fema dice, servir, ayudar es hacer el bien. Es cuando usted favorece a alguien con algo bueno, con algo productivo, con algo de valor. Y esto es una ordenanza bíblica, amados hermanos. Esto no es cualquier cosa, esto es una ordenanza bíblica. Si usted lee el capítulo 6, el versículo 10, el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese que
el apóstol Pablo le recomendaba a la iglesia en Gálatas, él les recomendaba de que hicieran bien, porque a su tiempo segaremos. Y él decía, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, que la gente a veces se cansa de hacer el bien. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de muchos, si se multiplicare la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo cual quiere decir que la gente se cansa muchas veces de hacer el bien, de ayudar a la gente. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo el bien esperando algo a cambio. Y es por eso que la gente se cansa de ayudar a otros. Y muchas veces escuchamos las expresiones, qué mal me han pagado. Porque esperamos siempre algo a cambio. Cuando hacemos y ayudamos a alguien, usted espera algo a cambio. Pero la palabra de Dios no justifica esto, porque la Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Quién es que nos va a permitir a nosotros segar? Es Dios. Nuestra bendición viene de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando usted le da algo a alguien con su mano derecha, que su izquierda no sepa lo que hace su derecha, porque usted no siempre va a recibir de quien usted le da. El Señor Jesucristo en su palabra dice que habían 10 hombres leprosos y los 10 vinieron al Señor pidiéndole a Dios misericordia, Jesucristo misericordia. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, vayan y lávense y preséntense al sacerdote. Y dice la palabra de Dios que todos fueron limpios, pero solamente uno regresó al Señor diciéndole gracias. Eran 10 y solo uno regresó a Jesucristo diciéndole gracias. Cuando usted hace algo, es posible que la mayoría de las personas no le agradezcan lo que usted haya hecho. Y muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos de esto, de que el hombre no sabe agradecer. Pero el cristiano debe de ser una persona agradecido, porque la Biblia nos ordena a nosotros de que seamos, hay una ordenanza así, porque cuando hay manera de expresar, y la Biblia dice, seamos agradecidos. O sea, que nosotros somos los que tenemos la obligación de agradecer, pero el que no tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios, es posible que usted le haga bien y no agradezca. Entonces, nosotros debemos aprender que hacer el bien es favorecer a alguien con algo bueno, de valor, algo productivo que usted le ofrece, porque la vida cristiana es una vida de servicio. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Es decir, que como creyentes nosotros debemos de aprender lo que es el servicio. El servicio es darse a un trabajo, a una obra, sin esperar nada a cambio, sino sabiendo que nuestra bendición viene de parte de Dios, que es el Señor que nos va a pagar. Nosotros, si tenemos oportunidad de servir, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos si nosotros tenemos oportunidad de servir? Porque Dios nos ve a nosotros, mis amados, y Dios examina nuestros pensamientos y aún nuestras intenciones. Y muchas veces, teniendo la posibilidad de ayudar a gente, nosotros cerramos nuestros corazones. Muchas veces no servimos porque creemos que servir simplemente va a engrandecer a otra persona o simplemente nos va a hacer a nosotros muy pequeños delante de esa persona. Pero esto es, hermanos, ignorar lo que la palabra de Dios nos dice, porque nosotros hemos llamado a servir. Y cuando usted sirve porque la palabra de Dios nos dice, usted sirve a Dios.
El Señor dice en su palabra que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Pero habla aquí no solamente de que hagamos bien, sino dice mucho mayormente. ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué significa la familia de la fe? Mis hermanos en Cristo. Mayormente, usted se imagina que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, está compuesto de hombres y mujeres con muchísimos recursos en todas partes del mundo. Si nosotros nos pusiésemos y nos dedicásemos nosotros a ayudarnos unos a otros, seríamos todo un poder mundial. Si la gente tomaran estas palabras y se la aplicara, porque nosotros tenemos recursos dentro del cuerpo de Cristo. Los cristianos tienen recursos suficientes para solucionar muchos de los problemas de sus hermanos. Y tenemos profesionales en todas las áreas, en todo el mundo. Pero ¿qué está pasando? Que la iglesia se ha olvidado que esto es parte de la palabra de Dios. Es parte de lo que el Señor nos ha establecido. Cada uno de nosotros, gloria al Señor, tiene que tener en su corazón ese deseo, de ayudar a los demás. Por eso Jesucristo en Mateo 20:28 dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Porque él sabía que la iglesia tendría dificultad, problemas. Por eso él dijo que el amor se iba a enfriar de mucho. Cada uno en momentos que tengamos la oportunidad, porque dice la palabra de Dios, según tengamos oportunidad de hacer bien o de hacer lo bueno a nuestros hermanos, hagamos bien. ¿Cuándo usted tiene oportunidad? ¿Cuándo usted tiene oportunidad? Cada vez que usted ve a su hermano, usted tiene una oportunidad. Cada vez que usted ve a un miembro de la iglesia, usted tiene una oportunidad. Y muchas veces estamos deteniendo la bendición que Dios tiene reservada para ti mismo, porque la bendición es para ti cuando tú das. Porque la Biblia dice que es mayor cosa dar que... Porque cuando tú das, tú recibes de parte de Dios. O sea, la bendición es para ti. Tú aseguras tu bendición. Por eso, cada uno de nosotros debemos de actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque nosotros debemos tener en cuenta, la Biblia establece un orden. La Biblia establece primero que, por eso la Biblia dice que el libro de Génesis habla de dejar el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. El orden es Dios primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Después viene tu esposa, no los hijos, como muchas veces la gente tiene los órdenes invertidos. La Biblia dice, tu esposa, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, abandona todo y te une a tu mujer. Lo primero es Dios, lo segundo es tu esposa o tu esposo. Y después vienen tus hijos. Esa es tu familia. Por eso la Biblia le dijo, en la palabra de Dios dice la Biblia dice en Génesis capítulo 12, el versículo 11 dice que el Señor le dijo, el versículo 1 dice que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, sal, los primos, los tíos, los sobrinos, la suegra, el suegro, la madre, el padre. No es que te está diciendo que lo abandones, sino que salga de allí y pon el orden conforme al orden que Dios te ha establecido. Pero luego de eso, hermanos, de tu familia, lo que es tu esposo o tu esposa y tus hijos, la Biblia nos manda a nosotros a tener cuidado de la familia de la fe. Porque hay un orden establecido por Dios. Hay gente que dicen, y yo especialmente, yo digo, bueno, hay personas que dicen, mi madrecita santa,
y todo eso. Y eso es real, porque la Biblia nos manda a nosotros a honrar padre y madre. Es un mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La honra tú tienes que dársela, pero tu madre no va por delante de tu esposa o de tu esposo. Eso es orden bíblico. Lamentablemente, hermano, la gente tiene los roles invertidos. Yo estoy hablando palabra de Dios. Los roles muchas veces los tienen invertidos las personas. Pero por unirte a una mujer, tú no vas a dejar de honrar a tus padres. Tu familia es importante. Tus padres son importantes. Pero también la familia de la fe, tus hermanos con los cuales tú entras en una comunión con Dios. El tener una comunión. Y la palabra de Dios dice que hay amigos que son más cercanos que hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. O sea, si yo tengo una necesidad ahora, ¿dónde están mis hermanos? Bastante lejos, pero aquí yo tengo una familia, que es la familia de Dios. Mis hermanos no van a poder correr a la misma velocidad que cualquier hermano que yo llame de acá. Aunque amen mis hermanos y aunque ellos me amen, hay una familia cercana que yo tengo aquí y son de la familia de la fe. El deber de cada uno de nosotros es proveer para nuestra familia, porque es una ordenanza bíblica. La ordenanza bíblica de proveer para nuestra familia lo dice, y sobre todo el hombre. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 7 y 8, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Cuando habla de irreprensible, es que no tengan manera de que sean como, no haya falta. Para que sean irreprensibles, dice, porque si alguno no provee para lo suyo, o sea, para lo de su casa, su familia, si alguno no provee para lo suyo, hermano, póngalo ahí póngalo ahí, Primera de Timoteo 5, versos 7 y 8. Yo quiero que todos los lean. No estoy leyendo ni inventando escritura, porque muchas veces ignoramos estas palabras y eso está en la Biblia, hermanos. Porque si alguno, dice el verso 8, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Qué fe se refiere? La fe en Dios, la doctrina, la palabra de Dios. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre que no provee para su casa y para lo suyo es peor que un incrédulo. No le ha creído a Dios. O sea, la palabra de Dios nos ordena a nosotros a proveer para nuestra familia. El mandamiento fue dado a los hombres y habla en Génesis capítulo 3 verso 17, se le dio este mandamiento. El verso 3, 17 al 19 dice la palabra de Dios: le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer cuando comiste del árbol. El versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, son responsabilidades diferentes que el Señor le ha dado. Pero nosotros estamos hablando de lo que es la provisión para nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, pero también lo que es servir a los de la familia de la fe. Algo que me llama mucha la atención muchas veces es que nosotros estamos mirando necesidades entre nosotros mismos y muchas veces tenemos cantidad de cosas en nuestras casas
pero no compartimos con nadie. Y lamentablemente, hermanos, entre los emigrantes se dan muchas veces esas cosas. Yo llego a una nación, a una ciudad, y allí yo estoy establecida por muchos años, estoy establecida a veces por 10, 15, 20 años, y yo sé cómo se mueven las cosas. Yo tengo trabajo, tengo casa, tengo un carro y todo va bien. Qué bueno, me va súper. Pero llegó aquí un pobrecito hermano y sabiendo yo dónde hay trabajo, no soy capaz de ni siquiera comunicarle que en tal lugar están tomando personas. Están necesitando empleados. Porque si yo le digo comienza a trabajar y ahorita comienza a ganar más que yo. Sí, hermano, ustedes quizá algunos se ríen, pero esto yo lo he escuchado. Yo no estoy hablando cosas que yo no haya escuchado. Pero a veces nosotros actuamos así. Ahorita tiene carro, ahorita tiene casa. Y yo me pasé casi 20 años para poder tener eso. Pero resulta ser que los primeros emigrantes en una ciudad son la gente que, como dicen, rompen piedras, rompen puertas. Son los que abren el camino. Pero entonces, no siempre los primeros emigrantes son los que mejor viven. Siempre vienen siendo la segunda, tercera generación o cuarta generación de emigrantes. Estamos mirando gente que están llegando y están adquiriendo cosas con grandes posibilidades que quizás gente que han tenido 30 años no lo han logrado. Simplemente, hermanos, porque usted fue el que abrió puertas. Pero que nada de eso le quite el sueño. Haga bien en cuanto sea posible. Haga bien y ayude a la gente en cuanto sea posible. Dígale dónde conseguir el trabajo. Ese trabajo que le dio tanta brega porque le decía, me contaba una compañera de trabajo en estos días, me contaba algo. Ella vino aquí. Yo conocí a su esposo cuando él no la conocía a ella, conocía al esposo de ella, porque cuando él llegó, él trabajó en el mismo lugar que yo trabajé. Y yo lo recordaba por el nombre, un nombre un poco común, un nombre que él tiene. Y como que ese nombre se me grabó. Ellos vinieron de Colombia y me decía ella, cuando ella llegó con los niños, ellos se mudaron para un área de Quebec, cerca de por ahí por donde mi esposo nació. Pero que en ese lugar no hay emigrantes, hermanos. Y esta mujer es una mujer con mucha preparación y consiguió un empleo porque había aplicado. Usted sabe que hay gente que aplican a veces hasta antes de llegar de su país. Y había aplicado mirando por el internet buscando cosas. Y le dieron un empleo por esos lados. Y cuando ella llegó, que ella comienza a trabajar en la posición, ella habla francés. Pero son colombianos, hermanos. Cuando ella en el hospital dice que las compañeras, nada más habían 2 emigrantes trabajando allí. Y las compañeras nativas de aquí, las nativas, la miraban porque ella con su acento ahí medio, usted sabe cómo, acabando usted de llegar, y dice que en ocasiones la miraban y la miraban trabajar y le decían, tú lo que deberías estar en la cocina, de manera despreciativa, pero eso son gente no cristianas, y tú lo que deberías de estar en la cocina, y la menospreciaban simplemente. Y llegó un día que ella le dijo al esposo, mira, nos vamos para Montreal, nos vamos a ir para yo trabajar con tranquilidad porque no voy a permitir que gente que no
tienen quizás la misma preparación me estén menospreciando. Y ella se fue y vino para acá y aplicó a varios hospitales, pero allí donde yo trabajo, porque ella consiguió, y ahí está trabajando conmigo, y ella me contaba la historia. Y yo le dije, sí, yo sé dónde, me dijo el pueblecito donde ella estaba trabajando, y yo le dije, sí, yo sé dónde tú estabas trabajando, conozco. Pero mientras ella hablaba y ella se quejaba y ella decía, y que esta gente, y que en este país, y como que yo le digo, mira, dale gracias a Dios. Y ella se queda así como mirando, digo yo, ¿sabes por qué? Porque tú fuiste a un lugar donde no habían inmigrantes, pero hace años que aquí vino un grupo de migrantes y entró, y por eso las puertas están abiertas, porque hubieron inmigrantes que entraron, abrieron las puertas y han mantenido una vida de trabajo. Y aunque en esos pueblos así como hacia el norte no hay muchos emigrantes, se escucha la voz que los latinos son gente de trabajo, y por eso a ti te dieron empleo, porque ellos saben que somos gente de trabajo, que no venimos a hacer cualquier cosa, sino a trabajar y a establecernos. Así que dale gracias a Dios, que aunque te menospreciaron, eso no es nada. Si te hubieses quedado ahí, sabrá Dios la posición que iba a llegar, y tus hijos, y tu descendencia. Ellos van a ocupar toda esta nación. Yo le dije, porque yo quiero decirte que cuando yo llegué aquí yo no veía ni un plátano por ningún lado, y yuca mucho menos. Pero ya en todos los supermercados usted se va y eso es producto de la emigración, que vienen como, mire, como un ejército en orden, empujando paredes hacia el norte. Entonces prácticamente yo le dije, no te quejes, porque hubimos otros que pasamos mucho más dificultades y estamos de pies y estamos sirviendo aquí en esta nación. Yo le dije, ¿por qué saliste de allá? La intranquilidad, la inseguridad. Digo yo, y aquí te sientes como segura. Puedo salir a cualquier hora de la noche. Y yo le hago esta referencia, amados hermanos, porque muchas veces vemos lo que la gente ve. Otros que llegan y ocupan posiciones, y tal vez usted nunca ha tenido esa posición. Pero como creyente, hermanos, nosotros estamos supuestos a hacer bien a todos. A hacer bien a todos. Y no solamente hacer bien a todos, no cerrarle las puertas al que viene detrás de nosotros. Porque muchas veces con nuestra actitud, nuestro modo de comportarnos, nosotros le estamos cerrando las puertas a otro. Porque muchas veces emigramos a un lugar y cerramos las puertas detrás de nosotros para que nadie más entre. Y vemos el caso de los Estados Unidos, que muchos cerraron las puertas. Y nosotros somos creyentes y debemos de actuar de manera diferente. La razón por la cual usted tiene que ayudar a su hermano, o debe, no tiene, usted debe de ayudar a su hermano. Porque ayudando a su hermano, usted tiene comunión unos con otros. Y el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una ordenanza, es un mandamiento. Ama a tu prójimo. Si tú quieres tener un buen trabajo, tú debes desear que tus amigos, tus hermanos tengan buen trabajo. Si tú deseas tener una casa, siéntete bien, gózate cuando un hermano consigue una casa. Si consigue un carro, gózate también, porque es bendición de Dios. Haciendo el bien a todos, nosotros demostramos
que no tenemos diferencia de persona. Y la Biblia dice, en el libro de Romanos capítulo 10, versos 12 y 13, dice que Dios no hace diferencia de persona, sino que a todo el que invoca el nombre de Dios, del Señor, es salvo. O sea que haciendo bien, sin diferencia, usted demuestra que usted tiene el corazón conforme al Señor. La Biblia también nos habla mucho de la comunión. Y la comunión es una relación mutua entre hermanos. La comunión no solamente con Dios, la Biblia nos ordena tener comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común que nos une y es nuestra fe en Dios. Creemos lo mismo, vivimos en obediencia al Creador y esa fe nos une, nos hace que nos amemos unos a otros, como dice la palabra de Dios, porque el amor es de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La iglesia es un lugar donde se reciben a todos sin diferencia y debemos mantener esta actitud siempre, porque no es que esta no es mi clase, no me gusta cómo hablan, cómo se expresan, porque la gente llega tal y como viene ahí de la calle y de su entorno cultural, su entorno de vida, y simplemente al llegar entre nosotros se va moldeando por medio de la misma palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Y aunque no nos guste a alguien, nosotros debemos hacer el bien, porque hemos sido llamados para servir y esperar que el Señor transforme las vidas conforme a su voluntad. La Biblia nos habla, dice que dos hombres, dice que el libro de Lucas capítulo 10, cuando habla del buen samaritano, nos habla, dice que pasó un sacerdote y luego pasó un levita. Gente que tenían fe en Dios, que parecían conocer a Dios, pero sus acciones no demostraron el amor de Dios en su vida. Y la palabra de Dios declara que ellos siguieron de largo y no hicieron caso. En cambio, el samaritano era la persona menos indicada, porque la palabra de Dios nos indica que los samaritanos eran menospreciados por el pueblo de Israel, porque ellos no lo consideraban como gentes de fe, gentes creyentes. Pero sin embargo fue esta persona que le ayudó. Muchas veces nosotros recibimos una mano de ayuda del que menos nos esperamos. Por ejemplo, yo puedo decir, hermanos, que la primera persona que me ayudó a conseguir un trabajo en esta nación no fue una persona creyente. Y tan pronto yo llegué aquí a la nación, lo primero que hice fue buscar una iglesia. Pero quien me recomendó, quien me ayudó, quien me preguntó, ¿qué estás haciendo?, no fue un creyente. Cuando yo vine a la iglesia, los hermanos, Dios le bendiga. Usted viene de República Dominicana. Amén. Sí, vengo de República Dominicana. Usted es cristiana, toda la vida he sido cristiana. Usted y mucho, Dios le bendiga, qué bueno. Entonces, usted ha vivido todo el tiempo. Sí, soy miembro de la iglesia. ¿Cuántos años tiene? Y digo yo, pero yo fui mucho más allá. Yo andaba con mi carta de recomendación. Mírela aquí está. Ahí en esa carta decía todo lo que yo era y lo que yo había hecho. Yo desde el primer día entregué mi carta de recomendación. Yo andaba con ella. Se supone que
deberían de ser lo que me abrieran las puertas. Yo esperé y esperé y esperé. Y quien me abrió las puertas fue una persona que a veces ni quiero decir, hermanos, quién me abrió la puerta. Y hasta el día de hoy yo encuentro a esa persona y a esa persona, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te va? Está preocupada por saber. Qué bueno. Pero fue la persona que me recomendó en esta nación. Y no es una persona que cree en Jesucristo. Todo lo contrario, alguien que niega a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero ella se preocupó porque ella me vio y me preguntó, ¿qué haces? ¿Qué hacías en tu país? Inmediatamente me dijo, te voy a ayudar. Y me ayudó. Y no solamente me ayudó, continuó ayudándome y recomendándome. Porque todavía hoy en día yo la llamo y yo le digo, necesito una carta de recomendación, y ella me la da. Óigame, hermano, alguien que no conoce de Dios, alguien que no cree en Jesucristo, todo lo contrario, hermano, alguien que dice Jesucristo no es hijo de Dios, alguien que dice Dios es el único y Jesucristo y Dios no tiene hijos. De esa gente, ay, hermanos, cuando yo pienso en esto, yo digo, cuántas puertas se cerraron, pero Dios siempre tiene misericordia. Muchas veces no logramos avanzar en nuestra vida y no logramos las bendiciones de Dios porque estamos preocupados por la gente que nos puede sobrepasar. El libro de 2 de Corintios capítulo 10 dice, y el versículo 12, usted lo puede leer hasta el verso 18, dice, en 2 de Corintios 10, 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque muchas veces, hermano, es eso, midiéndose a sí mismo, por sí mismo, comparándose consigo mismo, no son juiciosos, pero nosotros nos gloriamos, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que Dios nos ha dado por medio de la medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, decía el apóstol Pablo, como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar con vosotros con el Evangelio. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, y que anunciaremos el Evangelio por todos los lugares para entrar más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es probado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Usted dirá, ¿esto como que qué tiene que ver? Es que a veces nosotros no ayudamos porque nos creemos como que estamos aquí y que el otro está ahí abajo. Y que yo no voy a ayudar. Esa persona como que no tiene nada. Mira qué vulgar. Qué poquito lo estamos mirando. Pero el Señor dice en su palabra que un vaso de agua que tú le dices a uno de esos pequeñitos es como que si se lo hubiese dado a él. Una mano que tú le hayas extendido a alguien es como si tú se lo hubieses extendido al mismo Señor Jesucristo. Una ayuda que tú le des a alguien y que todos te van a agradecer. No, mis amados hermanos, no todos te lo van a agradecer. Si Jesucristo sanó a 10 y nada más vino uno, eso significa que el 90% te va a dar la espalda.
porque solo fueron 10. 90% después de recibirle el favor, la sanidad, ni siquiera alabó a Dios, ni siquiera le dio las gracias. Menos de un 10% permanecerá contigo para siempre. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios sigue diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No te canses, hermano, de ayudar a los que están a tu alrededor. Hagamos bien aún a los de la fe, mayormente a los de la fe. Y quiero decirte que cuando tú siembras para tus hijos también. Porque dice la palabra de Dios, y esto lo dice el Salmo 37, verso 25, dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente, o sea, sus hijos, que mendiguen pan. O sea, tus hijos, cuando tú das, tú le aseguras que tus hijos van a tener también. Cuando tú ayudas a otro, tú estás asegurando que a tus hijos no le va a faltar nada, aunque tú pases de esta tierra. Cuando yo pienso en esto, hermano, yo me acuerdo de mi padre. Y yo, ¿sabe por qué? Porque a veces yo me preguntaba por qué él ayudaba a tanta gente, por qué él le daba a tanta gente, por qué él sacrificaba. Hubieron gente que nosotros supimos que él ayudaba después que él murió. Personas que él les pagó sus estudios universitarios después que él murió. Vinieron al funeral de mi padre y así: yo hoy soy profesional es porque él me pagó la universidad, porque él me ayudaba, porque él me daba. Y mi mamá entonces dijo: por eso mi mamá le reclamaba a mi padre y decía: ¿qué haces con el dinero? Porque ella a veces no veía. Y ella decía: tú ganas tanto, ¿por qué yo no veo ese dinero en casa? ¿Qué pasa? Y ella lo reclamaba, hermano, como toda mujer. Y ella, luego que él pasó de esta vida, ella dijo: ahora entiendo. Porque hubieron tantas gente, eran tantas gente, hermanos, que nosotros nos sorprendimos. Había personas que mi papá mensualmente le compraba los medicamentos que necesitaban para tener su salud. Habían gente que esperaban así esa cantidad de dinero para pagar la universidad, y nosotros no sabíamos. Pero yo digo que esto es la bendición que nosotros hemos tenido, que en todo lugar que nosotros hemos llegado, sus hijos, hemos sido bendecidos. Y siempre él nos hablaba de esto. Y a veces, y me recuerdo en una ocasión que yo ayudaba a alguien con sus documentos, se los traduje, le hice todas las gestiones, le busqué todo, y hasta aún el pasaporte. Y después esta persona como que se alejó totalmente de mí, como que me maltrató, por así decirlo. Y recuerdo que yo le dije: oye, papá, mira. Y me dijo: no te preocupes por eso, Dios te va a bendecir. Y yo, ¿por qué? Porque es que muchas veces, y hermano, no es que usted sea un tonto, sino que usted lo haga con conciencia, conforme a la dirección que Dios le dio. No es que usted sea no, usted no es tonto, porque usted sabe y usted siente lo mismo que siente cualquier ser humano. Cuando usted ve gente malagradecido, gente mala paga, gente que luego van a su casa, estuvieron en su casa, y luego por ahí van y los murmuran y hablan como que nunca usted le hizo nada, pero déjeme decirle que Dios a cada uno le va a dar su pago. Por eso dice la palabra: hagamos bien, porque a su tiempo segaremos.
haga lo que usted tiene que hacer. Y dice la palabra de Dios, eso lo dijo el sabio Salomón, que usted haga bien, que usted trabaje. Y dice la palabra, todo lo que te viniere a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo según tu fuerza. Si tú sabes que tú conoces dónde que está el trabajo, no di que ahí por el norte están buscando a uno. Dile la dirección, dáselo completo, la bendición. Y hasta dile, te voy a llevar para que lo consiga. Dale la bendición completa. No di que por ahí están buscando. Llévelo al lugar. Porque a veces nosotros hacemos eso. Usted sabe cuál es que está buscando y dónde está necesitando. Llévelo al lugar. No que necesito un apartamento para vivir. Tú sabes dónde están alquilando y a buen precio. Llévalo. No que no tengo ni un mueble para sentarme en el apartamento. Tú sabes dónde están dando. Llévalo. Hermanos, muchas veces nosotros estamos pensando y actuando como gente que no conoce de Dios. Pero la palabra está ahí y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si tienes oportunidad, en cuanto sea posible, si tienes oportunidad, haz bien a todos y mucho mayor a esos que creen lo mismo que tú crees, que Cristo viene con su pago en la mano, que Cristo viene con su galardón en la mano. Muchas veces tú estás haciendo el bien y ese galardón es lo que permite que ese hombre o esa mujer que tú le ayudaste se salve. Y el Señor te va a bendecir. Eso es un galardón, hermano. Dios te va a ayudar. Yo sé, hermanos, que hay gente que dicen, es que esto no es de cuestión de, esto no es por obra, como dice la palabra, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Es que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es una fe. Creer en el Señor Jesucristo, confesar al Señor Jesucristo, pero tú no vas a ir delante del Señor con tus manos vacías. No es que tú vas a comprar tu salvación, pero no llegues con tu mano vacía. Que tú hayas ayudado a alguien, que tú hayas hecho algo por alguien. No ignores la necesidad de tus hermanos. No cierres los ojos, no hagas como el levita, no hagas como el sacerdote, que viéndolo en necesidad, herido y tirado en el camino, tú cierres los ojos ante la necesidad de tu hermano. Haz algo, porque hay necesidad. En el pueblo de Dios hay necesidad. Cuando nosotros ayudamos a alguien, nosotros estamos predicando, no con palabras, no que conviértete, te arrepientes, Cristo viene. No, tú le estás predicando con obras, porque predicamos con obra, hermano. Predicamos con obra. Yo quiero decirle, hermanos, cuando estábamos allí en el parque, ahí cerca de la parada de Beriocá, en una ocasión llegó un hermano, sí, yo había visitado una iglesia y yo lo había visto en esa iglesia. Hacía como más de un año yo lo había visto, antes de la pandemia. Pero cuando llegó la pandemia, mucha gente me dijeron a mí, eso están recibiendo un cheque grande. Ahí están recibiendo, que es lo que tanto dan, ahí están recibiendo un cheque grande, olvidándose que aquí siempre ha habido ilegales, hermano. No todo el mundo recibió cheque. Porque muchos me dijeron, no, ustedes le están dando a gente que no necesitan. No todo el mundo recibió cheque.
Por lo menos yo nada más recibí 2 meses de cheque. Ni 2 meses completos, fue 1 mes y medio nada más de cheque, de ese cheque que estaban dando, de que el gobierno estaba dando $2,000. Y eso yo recibí un mes y medio. Y mi esposo creo que fueron 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas ¿Por qué? Porque si usted estaba en un lugar que no se detuvo a trabajar, usted no tenía, a veces el que trabajaba ganaba menos que los que no estaban trabajando, porque había gente recibiendo $2,000 mensual sin trabajar, y el que estaba trabajando a veces no recibía los $2,000. Es decir, que no todo el mundo recibió esos $2,000. Y entonces había gente que me decían, tú le estás dando a gente que no tiene necesidad. Aquí siempre ha habido una inmigración ilegal, habían ilegales. Y ese día estaba yo en el parque, estábamos dando, y yo vi entre los que se acercaron allí en la fila, había alguien que yo lo había visto en aquella iglesia que yo había visitado. Y él entró en la fila. Y yo entonces fui y me acerqué. Él estaba en la fila. Y él le estaba pidiendo comida. Y yo me acerqué, Dios le bendiga, y lo saludé. Y él se sorprendió porque al ver que yo lo había reconocido, él se sorprendió. Entonces salió aparte y se puso a hablar conmigo. El hermano estaba trabajando en un lugar, se detuvo el trabajo, pero el hermano no tenía papel, hermano. Y ahí él me habló y me dijo, hermana, no tengo dinero, no tengo nada. Y yo le dije, ¿qué pasó con el pastor, la iglesia? Me da hasta pena ir a pedirle a ellos. Me dijo, me da vergüenza. Entonces yo hice así, saqué de mi cartera y yo le di al hermano. El hermano muy agradecido. Se sintió bien y cogió y fue y buscó su plato de comida y me agradeció. Y al siguiente domingo él volvió. Y también volví, yo le di. Amados hermanos, porque a veces estamos dentro de una comunión, una comunidad, una iglesia, pero no tenemos la libertad de hablar nuestras necesidades. Y luego el hermano, cuando me vio, me dijo, hermano, usted no sabe lo que usted hizo conmigo, porque él no tenía para transportarse a ir a un trabajo. Y yo, ese domingo, yo saqué y le di para que, y al siguiente también le di. No era que él no quería trabajar, sino que no tenía, porque hay gente que no tienen documentos. No era. Se había detenido el trabajo en muchos lugares y había que buscar para adelante. No todo el mundo podía aplicar para esos $2,000. Tenía usted que haber pagado los impuestos el año anterior, porque esa era una de las condiciones. Usted sabía que había que haber pagado. Por eso mucha gente tuvieron que devolverlo después, porque hubieron gente que lo pidieron, pero cuando apareció el 2022 tuvieron que devolver porque se lo cobraron entonces en los impuestos. O sea que las necesidades que se veían allí no eran simplemente de los de la gente de la calle. Habían hermanos que se acercaban entre las filas. Pero no solamente esto, hermanos míos, sino que usted estaba dando un testimonio público de lo que es la misericordia y el amor de Dios. Porque yo recuerdo ver hasta religiosas católicas acercarse allí y hablar conmigo, lo cual quiere decir que nosotros estábamos dando un testimonio público de lo que es el amor de Dios. Yo no soy más pobre por lo que yo haya dado, ni hubiese sido más rica por lo que no hubiese dado.
Porque muchas veces nosotros pensamos en función de lo que yo puedo guardar y de todas formas lo gastamos. Usted no es más pobre porque usted dé. Hay por ahí un dicho que dice en el mundo de que el que da lo que tiene a pedir se queda. Eso es mentira del diablo. ¿Cómo, hermana? La gente dice el que da lo que tiene a pedir se queda. Eso es porque no creen en el Señor. No creen. Porque la Biblia dice es mayor cosa dar que recibir. Y como yo les digo, mi padrino decía, ¿sabe por qué es mayor cosa dar que recibir? Porque el que da es porque tiene. Pero el que no da, no puede dar. No puede dar porque no tiene amor o no puede dar porque no tiene. Es decir, amados hermanos, que la enseñanza en este día es hagamos bien, pero mucho mayormente a los de la familia de la fe. Si usted ve un hermano en necesidad, hágale el bien, hágale lo bueno, ayúdelo, ábrale las puertas, ayúdelo. Nunca cierre la puerta detrás de usted, haga lo mejor, porque cuando usted lo hace para Dios. Porque tuve hambre, dice la palabra de Dios, que el Señor dirá en aquel día, porque estuve en la cárcel y no me visitaste, desnudo y no me vestiste. Y la gente dirá, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo o hambriento o en cárcel? Y el Señor le dirá en aquel día, porque tuve hambre y no me diste de beber. No me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. En la cárcel y tampoco me visitaste. Y la gente le va a decir, pero ¿cuándo te vimos enfermo o desnudo o hambriente? Y el Señor dirá, cuando tú lo viste a uno de estos pequeñitos, a mí. Cada vez que nosotros hacemos algo a alguien, mire a Cristo. Porque cuando si el Señor lo hubiese encontrado usted hambriento, Él lo iba a dar de comer. Si lo hubiera encontrado desnudo, Él lo iba a dar de vestir. Si lo hubiese visto en la cárcel, Él lo iba a visitar. Cuando usted haga algo, hágalo para Dios y no para los hombres. Y cuando usted dé sin esperar nada a cambio. Usted déselo como al Señor, no como que usted se lo está dando a un hombre. Déselo como que se lo está dando al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pero esto era lo que yo quería enseñarle, amados hermanos. Yo creo que es tiempo ya de que la iglesia aprenda de que nosotros debemos amarnos unos a otros. Porque el amor es de Dios y si nosotros no amamos es porque no hemos conocido a Dios. Y amar es entregarse. Amar es entregarse. Hay necesidades en esta casa. Hay hermanos con necesidades. Hay personas que necesitan una visita, una ayuda, un consuelo, hasta una recomendación de trabajo. Todo eso es importante, hermanos. Ay, es que si yo lo llevo me va a quedar mal. ¿Es de usted el trabajo o es de quién? Haga el bien. Y mucho mayor a los de la familia de la fe. No sé, hermano, por qué, pero yo esta semana entera pasé con esta escritura en mi corazón y yo dije, yo se la voy a enseñar a la iglesia.
Si yo me pusiera a contar, hermano, lo que muchas veces yo he hecho, y yo cuando hago algo, yo me olvido, hermano, como dicen, yo lo escribo en hielo para que se borre. Y yo he encontrado gente que al pasar muchos años, inclusive alguien le llevó un dinero a mi padre en una ocasión y se lo entregó y le dijo, no, yo le estoy pagando por algo que la hermana Débora hizo y aquí está el dinero. Y mi papá le preguntó, le dijo, pero ¿cuándo fue esto? Yo tenía años que yo había salido de mi país y le estaban pagando cosas a mi padre. Entonces él me dijo y yo le dije, sí, lo que pasa es que en realidad yo lo hice y no estaba esperando que la persona me pagara. Aunque le di el precio, no le pedí que me pagara. Yo sabía que esa persona no tenía dinero, pero yo le di el precio. Y al tiempo la persona pagó, hermanos. Pero yo no lo hice pensando en que me iba a pagar. Yo sabía que allí había una persona con una necesidad y que no tenía el dinero. Yo le di el precio porque si tenía conciencia algún día, él iba a pagar, pero si no me pagaba también estaba bien. Hagamos bien sin mirar a quién, hermano. Hagamos bien sin mirar a quién. Y muchas veces lo decimos, pero debemos de hacerlo así. Hagamos bien y no miremos a quién, mire a Cristo. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, la escritura dice que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Que cuando hagamos algo, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Que cuando usted visite a alguien o cuando usted vaya a alguien y ayude a alguien, no lo haga como para esa persona, hágalo como para Dios. Haga lo que usted le está rindiendo un servicio a Dios. Y si usted lo hace así, Dios le va a bendecir. Dígame, hermano Pavón. Usted sabía que teníamos una canasta aquí, en el cual nosotros traemos alimentos. Y ustedes, después del culto, el domingo, se fueron, pero yo le entregué la canasta a alguien que precisamente su esposo no estaba trabajando. Y yo hasta le dije, te voy a llevar porque está pesada. Había alimento y todos. Y yo le dije, te voy a llevar. Y la persona me dijo, no se preocupe. Y lo metió ahí y lo llevó. Estaba pesada, hermano. Pero esa gente, su esposo no estaba trabajando. Y me lo agradeció. Pero yo, hermanos, no es a mí, es a Dios que tienen que agradecerle. Dios tiene propósito con esta iglesia. Y si nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, el Señor va a bendecir cada una de nuestras casas. La canasta es que usted traiga, sea arroz, sea habichuela, sea lo que sea, que alimentos. Y nosotros lo ponemos allí detrás. Usted puede traer una bolsa de azúcar, una bolsa de frijoles o habichuelas, una de arroz, alimentos que no se dañen así, y aceite, y lo ponemos todo junto y lo entregamos a la persona que tiene necesidades. Ropas que muchas veces, a veces, por ejemplo, necesitan que un abrigo para el invierno, que zapatos, que entonces se le entregamos a las personas que están en necesidad. Lo ponemos allí detrás, que hay un recipiente especial para eso. Dentro del recipiente, muchas veces enlatados, cosas que no se dañen con facilidad.
Y si es carne, que algunos me han traído carne, se pone en el freezer para mantenerse y allí luego se le entrega a las personas que están en necesidad. Sí, si usted toma alguna ropa y no le queda bien, pero mire, no me traiga ropa que no sirva. Lo que usted no sirve, usted lo bota a la basura. Me gusta que cuando me traigan ropa, sea ropa que hasta yo me pueda poner. Sí, que hasta yo me pueda poner. No me traiga algo que no, que usted lo quiera echar a la basura y lo traiga para acá. Usted tráigame cosas que usted se pueda poner, que usted todavía, si se le entrega, usted se la pondría. No me traiga cosas dañadas, no me traiga cosas manchadas, rotas. eh, No, mi hermano, no me traiga cosas rotas, porque yo si le voy a dar una ropa rota o manchada, yo mejor la echo a la basura. A mí me gusta dar lo mejor, porque se lo estoy dando al Señor. Yo no voy a dar unos zapatos viejos que ya yo no pueda utilizarlo. No, no. A mí me gusta dar como para el Señor. Y si tiene etiqueta, mucho mejor. Usted sabe lo que significa. Que si tiene etiqueta, está nuevo. Pero si usted lo ha usado una vez o dos veces, usted lo puede dar. Pero si usted ve que está muy gastado, no lo dé, hermano. No lo dé. Délo para el Señor. Délo para el Señor. Délo para el Señor. Ustedes saben que hemos tenido gente con muchas necesidades. Y aunque usted no lo vea hoy en día, olvídese, ese testimonio está en sus mentes y sus corazones. Eso ahí usted lo marcó, hermano. Y sobre todo, su sangre no está sobre su cabeza. Porque hay gente que dicen, pero aquí se ha ayudado mucha gente, aquí se le ha dado mucha comida a mucha gente, su sangre no está sobre nosotros. Recuerde que solo uno le dijo al Señor gracias. Ellos van a dar cuenta a Dios. Así que haga usted. No salimos a predicar la palabra cada rato. Y a veces, ¿cuánto se convierte? Usted no está responsabilizando, usted no es responsable de lo que no se convierte, usted es responsable de lo que se convierta. Entonces, hagámoslo para el Señor y no para los hombres.